En primer lugar, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Luz Amarilis Cueva Torres y en esta oportunidad seré la moderadora de la ponencia de casos clínicos. Iniciemos. El tema de esta ponencia se denomina emergencias. Tenemos como ponente a Juan Carlos Hernández. Él es estudiante del 7º año de Medicina Humana. Forma parte de Staff CTO Perú, también de Staff USAMEDIC, además de que es tutor de fisiología, también es pre-coach de USAMEDIC y es creador de contenido médico en Doctor Huanca. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Bien, chicos, buenas noches. A ver, déjenme ver si se ve un ratito. A ver, un ratito. Listo. ¿Listo? Compartir pantalla. Transmisión, 3, 2, 1. Listo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. Ya. ¿Se escucha genial? Sí, ¿no? Sí se escucha claro, doctor. Ya, listo. Muy bien, chicos, buenas noches. Hoy día vamos a hacer un tema que por estadísticas en exámenes no es muy preguntado. Sin embargo, es una de las cosas más frecuentes que vamos a ver cuando estemos rotando en cirugía o en externado, incluso en internado. Quemaduras es el pan de cada día. Recordemos que quemaduras es mucho más frecuente en población pediátrica, por razones. Sin embargo, según la metodología de la academia que nosotros utilizamos, que es la metodología USAMEDI, vamos a ver lo que son casos esenciales en las cuales van a hacer preguntas directas y cortas con respuestas cortas, básicamente. Sin embargo, siempre hacemos un fundamento teórico pequeño, un repaso de 20 minutos a lo mucho, de un tema que, para que tengan los conceptos claros y sobre todo porque es un tema, bueno, relativamente corto, pero sí algo muy, muy interesante. Lo pueden ver en el área de cirugía plástica independiente o mezclado en su área de cirugía general, dependiendo de la currícula o la malla curricular de su facultad. ¿Correcto? Entonces, comenzamos con respecto a los aspectos teóricos. ¿Cómo clasificamos las quemaduras? Podemos clasificarlo según su mecanismo de producción, según su profundidad, ¿correcto? Y le vamos a aplicar uno respecto a la famosa regla de 9 de Wallace y su tratamiento. Un pequeño repaso de todo esto y esos 20 minutos y le vamos a pasar con los casos clínicos, cosas muy puntuales para que puedan entender. Ahora, estas son las que yo he realizado en mis resúmenes, son las que yo hago para estudiar. Si me preguntan qué aplicación utilizo Evernote o utilizo Regnote, cualquiera de las dos. Con respecto a su mecanismo de producción, algo muy interesante es su clasificación. Pueden ser bien térmicas, bien pueden ser químicas o bien pueden ser eléctricas. Es más, tú puedes encontrar alguna literatura que te va a mencionar con respecto a lo que es una cuarta clasificación, que es de congelación. Pero algunos lo catalogan la congelación como parte de las térmicas. Sin embargo, ahora, algo muy importante es que en las químicas, ¿ya? En las químicas, vamos a ver ciertas características importantes. Acá tenemos los famosos ácidos o bases o álcalis. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque nos van a dar un tipo de necrosis característica de cada uno. Me quiero explicar. Cuando tienes una quemadura química por ácidos, te da una necrosis coagulativa. ¿Ya? Un tipo de necrosis coagulativa. Y esto es muy importante, porque la necrosis coagulativa no solamente la vas a ver en quemaduras por ácidos, sino también la vas a ver en IMA. Cuando veas infarto agudo de miocardio, también te da un tipo de necrosis coagulativa, característicamente. Ahora, en una álcalis o base, ¿ya? Aquí tienes lo que es una necrosis de licuefacción, ¿ya? De licuefacción. Son los dos tipos de necrosis que te da una química, ¿ya? Que creo que recuerdes. Ahora, como nosotros somos parte de la Academia USAMEDI, vamos a agregarles más cositas o más nivel de preguntas un poco más complejas, pero que te pueden preguntar o te pueden servir. Te voy a mencionar 4 tipos de quemaduras químicas muy características y que tienen datos muy peculiares. Por ejemplo, tenemos por acá, con ácido, ¿correcto? Ácido sulfúrico. Cuando digo una quemadura por ácido sulfúrico, los datos que te pueden mencionar son una quemadura en color marrón oscuro, ¿ya? Quemadura en marrón oscuro,
característicamente, y hay perforación del estómago, ¿ya? Perforación del estómago y colapso cardiovascular. Colapso cardiovascular son los tres datos más característicos o más resaltantes de una quemadura por ácido sulfúrico. Ahora, también te puedo mencionar por acá, por aquí también te puedo mencionar por lo que son ácido clorhídrico, ¿ya? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta? Te voy a mencionar como una lesión, una decoloración blanca grisácea de la piel, una decoloración blanca, ¿ya? Una decoloración blanca, blanquita de la piel, característicamente, ¿ya? Y algo muy importante, muchachos, cuando tengamos que ver eso en cuenta, no se puede, no neutralicemos una quemadura. Es un error muy grande que no hacer. No podemos neutralizarlo. Es algo muy importante. Si es un ácido, meterle base, una base, no. No funciona así. Si nosotros neutralizamos, se va a complicar. Va a ser mucho más el daño que podemos causar. Uno. Dos. Recuerda, no generar vómito. Un paciente que haya ingerido lejía, que es lo más característico, querosene, que ya, bueno, no tanto ahorita porque no se produce con tanta frecuencia, pero lejía es muy característico. Dependiendo la cantidad de lejía, se evalúa otro tema, pero no se induce el vómito, algo muy importante, y no se pone álcali o se contrapone con una base o con un ácido. No hagamos eso, por favor. Paciente o familiar que haya ingerido, un niño que haya ingerido lejía, no le induzcan el vómito. Va a generar mucho más daño a nivel del esófago, mucho más daño, ¿ya? Y ahí entran otras escalas que no es parte del tema, pero más o menos ahí te lo dejo, ¿ya? Y con respecto a las eléctricas, tenemos lo que es un flash eléctrico y tenemos un paso corriente a través del cuerpo. Ahora, con respecto al tipo de corriente, puede ser doméstico, ¿correcto? Que si te preguntan qué tipo de arritmia se puede asociar mucho con más frecuencia a un tipo de una quemadura eléctrica, fibrilación ventricular. Y se entiende, entre comillas, por el mecanismo que se causa, ¿ya? Fibrilación ventricular, un dato por ahí que te pueden preguntar. Y luego tenemos lo que es el flash eléctrico. Es una lesión muy superficial, afecta a caras, manos, es la famosa queratitis actínica. Ahora, en cambio, un paso corriente a través del cuerpo, lesiones muy profundas, en donde la superficie corporal quemada no guarda relación con el daño real existente. ¿Qué quiere decir? El flash eléctrico es el característico, por ejemplo, cuando metemos el dedo o las manos en un toma corriente, que causa muy frecuente en los niños. Es muy característico. En cambio, el paso de corriente a través del cuerpo, esto es muy importante y por ahí un poco que deben tener en cuenta. ¿Qué pasa? Cuando viene la corriente eléctrica, ya cuando viene la corriente eléctrica, supongamos, si nosotros tenemos una base que sea como un conductor, sea de metal, adherido a nuestro cuerpo, la corriente, como mecanismo de conducción, va a pasar nada más. Pero sin embargo, va a generar mucho daño. ¿Qué quiere decir? Va a generar quemaduras internas, pero no externas. Va a generar daño interno y no externo. ¿Ya? Paso corriente a través del cuerpo. Son lesiones muy profundas. Y un ejemplo que te pueden poner, supongamos, y me acuerdo mucho porque lo leí un casito reportado muy interesante sobre esto. Un paciente, una persona tenía un zapatito, tenía un clavo, ¿ya? El zapatito tenía un clavo, y él era lo que es mecanista, con electricidad, y en su máquina hace un cortocircuito. Y cuando hace cortocircuito, hace este mecanismo junto. ¿Por qué? Porque tenía una base acá, por eso le hacía un anclador de la electricidad. Y pasó y le generó una muerte instantánea, pero no tenía quemaduras por fuera, solamente por dentro porque son muy profundas. Ese se llama un paso corriente a través del cuerpo, ¿ya? Es muy raro, pero puede pasar. Y lo más frecuente es el flash eléctrico, ¿ya? Un dato un poco, tal vez no muy relevante, pero sí interesante que tal vez nos puede pasar en algún momento, ¿ya? Y ahora por su profundidad, que esto es lo más rentable, y acá nos van a preguntar siempre qué tipos de quemaduras tenemos. Tenemos la de primer grado, segundo grado y tercer grado. Es más, tú vas a encontrar alguna literatura, o si lees Up-to-Date te van a mencionar de cuarto grado también, y está bien. Pero las de primer grado son muy eritematosos, característicamente. Y el mejor ejemplo que te puedo poner acá con respecto es la quemadura solar, ¿ya? La exposición solar. Cuando te vas a la playita y te quemas, te genera insolación. Eso es una quemadura de primer grado. Tratamiento en estos casos, hidratación. Nada más, solamente tratamiento es con hidratación. No tienes que hacer absolutamente nada más, ¿ya? Son muy dolorosos al tacto. Todo lo que te pasa en la quemadura de primer grado cuando te vas a la playa es eso, ¿ya? Muy, muy dolorosa y no te deja cicatriz. Hay pérdida de la sustancia, pero se cura en 3 a 6 días aproximadamente, ¿ya? Ahora tenemos, y esta afecta a la epidermis nada más, ¿ya? No te vayas a confundir. Luego tenemos la de segundo grado.
¿ya? Las de segundo grado. Que estas afectan la dermis, ¿ya? Afectan la dermis. Acá tenemos unas superficiales y unas profundas, ¿correcto? Con respecto a las superficiales, te van a mencionar siempre estos datos, mira. Cuando digan superficiales, segundo grado superficial, ampollas y mucho dolor, ¿ya? Y exudado. Son estos tres datos que te van a mencionar. Paciente con una quemadura, tiene exudado, pero más que exudado te van a mencionar ampollas y muy dolorosas, extremadamente dolorosas. Es una quemadura segundo grado superficial. Y es más, es la más frecuente. ¿Por qué? Porque es la que usualmente causa agua caliente. Y clásico niño quemado con agua caliente es muy frecuente que tú veas eso. Es demasiado frecuente. Así que simplemente es el dato más frecuente que te mencionar. De segundo grado profundo para abajo, ¿ya? Si te preguntan, la superficial afecta solamente la dermis superficial, en cambio la de segundo grado dermis profunda, ¿te entiende? Es un color de rojo más oscuro. Uy, perdón. Acá, listo. Afecta a toda la dermis, es un rojo más oscuro, es una zona seca, ya no es tan, no tiene tanto exudado, es una lesión seca, que quiero que entiendas. Y son insensibles al tacto, ¿qué quiere decir? No son dolorosas. Sin embargo, te lo subrayo de otro color, son dolorosas a la presión, nada más. En cambio, una quemadura que te sirva para la vida, una superficial, es extremadamente dolorosa sin tocarlo. eh, Extremadamente dolorosa. En cambio, una una profunda, segundo grado, es dolorosa solamente a la palpación. ¿Qué quiere decir cuando la curas? ¿Ya? Y te genera una cicatriz hipertrófica. Con respecto a cicatriz hipertrófica, recuerda que tenemos diferentes tipos de cicatrices. Tenemos, bueno, un poco de cicatriz hipertrófica, queloide y atrófica, ¿ya? La hipertrófica es te cortas, cuando te cortas, y la cicatriz crece bastante, hace bien gruesita, pero en la misma línea. En cambio, la atrófica, nunca, no sé si tendrás una herida así, que te has cortado algo por el estilo, te has quemado, y se genera un huequito cuando se cura. ¿Ya? En cambio, la queloide es, supongamos, esta sea la quemadura y cicatriza todo esto. No respeta la zona de la lesión. Son los tres tipos de cicatrices que debes tener en cuenta. La hipertrófica, la queloide y lo que es la atrófica. ¿Ya? Y la tercer grado o las subdérmicas, ¿ya? Que afecta básicamente hipodermis, son hipodermis para abajo, es un color blanco-negro, no son dolorosas. ¿Por qué? Porque ya está muerto el tejido, ya las terminaciones nerviosas están abolidas, pero corren bastante riesgo de infección. ¿Ya? Corren bastante riesgo de infección. Y las cuartas, las de cuarto grado te va a mencionar, es cuando ya se extiende a la fascia o al músculo. Y por ahí vas a encontrar una literatura que te puede mencionar lo siguiente. Profunda, te puede mencionar una cicatriz profunda con un punto blanco en la lesión. Te pueden mencionarlo de esa forma. Es poco frecuente, pero lo pueden mencionar. ¿Ya? Te lo pueden mencionar. Muy bien, entonces son los cuatro tipos de grados que debemos tener en cuenta con respecto a la profundidad, que es lo más preguntado, que es lo que más te van a preguntar. Primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo, tercer grado. Entonces, recordemos, primer grado, a seca, nunca te olvides. Eritema muy doloroso. Ejemplo, exposición solar. Tratamiento, hidratación. No deja cicatriz. Segundo grado, tenemos superficial y profunda. La superficial, característicamente voy a mencionar, muy dolorosas, flictenas o ampollas también, y exudados. Mojada la herida. Creo que te lo dice, mojada. En cambio, la segundo grado profunda es seca, no es dolorosa, solamente dolorosa la palpación, es rojo oscuro. ¿Ya? Es rojo oscuro y deja cicatriz. Y la tercer grado es un color blanco o negro y no son dolorosas. ¿Ya? No son dolorosas. Muy bien. Y cabe recalcar que en este grafiquito que nos mencionan, algo muy importante que te van a decir en cuenta. Cuando es de la dermis para abajo, cuando la lesión es más del 15%, no creo que te olvides de esto, más del 15% de superficie corporal quemada de la dermis para abajo, es decir, cuando es de segundo grado para abajo, más del 15%, necesita hidratación, tratamiento que vamos a ver. En cambio, cuando ya es de una segundo grado profunda, o sea, segundo grado profunda para acá, segundo grado profunda, y es tratamiento quirúrgico. Ya no puedes aplicarlo simplemente con nitrato de plata y nada de eso. Y es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y te van a preguntar siempre cuáles son los criterios para quemaduras que necesitan hospitalización o que sean transportados a la unidad de grandes quemados. Y esto sí, anótalo porque te van a preguntar.
¿ya? ¿Cuáles son los criterios? Son varios, pero creo que recuerdas estos, ¿ya? Esto sí, esto es universal, no vas a encontrar en cualquier literatura. Cuando son quemaduras de segundo y tercer grado, ¿ya? Como es un tercer grado, mayor del 10% de superficie corporal quemada, ¿correcto? Sin embargo, si los pacientes tienen menores de 10 años o mayores de 50 años, ¿ya? Quemaduras de segundo o tercer grado, más del 10% de superficie corporal quemada en menores de 10 o mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque te van a mencionar también segundo o tercer grado, pero más del 20% de superficie corporal quemada en el resto de edades. ¿Qué quiere decir? En pacientes que están entre los 20 a 50. ¿Ya? ¿Recuerdas estas dos? Son las que más te van a preguntar. Y luego vienen por acá situaciones especiales. Quemaduras en zonas sensibles o delicadas. ¿En qué zonas? Obviamente, cara, manos, pies, genitales, ¿ya? Genitales, periné, articulaciones, son zonas en las cuales necesitan hospitalización. Quemaduras de tercer grado, solamente más del 5% necesita ya unidades de grandes quemados, ¿ya? Igual que todo el criterio de acá. Por ahí, toda quemadura, escucha, toda quemadura por inhalación de humo, por inhalación de humos, igual necesita hospitalización, inhalación de humo, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Esos son los datos que quiero que recuerdes con respecto a los... Hay más criterios, pero los más frecuentes o lo que debes tener en cuenta son estos, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver con respecto a cómo hablamos de la extensión. Y acá tenemos la famosa regla 9 de Wallace, que puede generar un poco de confusión a veces, ¿ya? O de Polanski, como quieran llamarlo, puedes hablarlo como de Wallace o de Polanski. Y recordemos con respecto a su extensión. Y eso es lo que te van a preguntar acá. ¿Cuánto porcentaje quemado tiene? Es muy característico. Quiero que recuerdes que el total es un 100%. Puede ser un poco confuso al principio, pero después ya que le agarres la práctica, créeme que es muy, muy sencillo, ¿ya? Recuerda que tienes que ver una parte anterior y una parte posterior, ¿ya? Cara, escuche bien, ¿ah? Rostro, cuando digan rostro, te quiere decir que es la parte anterior de la cabeza. Entonces eso significa que es un 4.5%, porque la parte posterior es otro 4.5%. ¿Qué te quiere decir? Que la cabeza tiene 9%. Algo muy importante, ojo, muy importante. Cuando te mencionen tronco, ojo, tronco, en el caso clínico, tú recuerda que el tronco se divide en qué parte? En tu tórax y en tu abdomen, por si acaso. Y esto es lo que estamos viendo acá en esta imagen. ¿Por qué? Porque en el tronco, ¿ya? El tronco es 36%, tanto cara parte anterior como parte posterior. Sin embargo, tenemos un tórax en la parte anterior, ¿no? Y parte posterior, abdomen anterior y posterior. Por lo tanto, el tórax, como observamos acá, son 9 y 9, y este es 18%. Y abdomen, de la misma forma, 18%. Por si acaso, no te vayas a confundir, ¿ya? Extremidades. La extremidad superior vale un 9%. 9%. ¿Qué quiere decir? La cara anterior 4.5 y la cara posterior otro 4.5. La inferior vale 18%. ¿Qué quiere decir? Un 9% en la cara anterior y un 9% en la cara posterior. Entonces vamos sumando para no confundirnos. ¿Te parece? Yo te mencioné cabeza, y genitales 1%. ¿Ya? Genitales 1%. Entonces, ¿cuántas cabezas tenemos? 1, 9. ¿Ya? Tenemos 9.